Bien, buenos días amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarles en este día de reposo. El día de hoy vamos a tener un estudio, el siguiente capítulo del libro de Génesis. Hoy nos toca el capítulo 23. Y bueno, el sábado pasado estudiamos todo el tema de la sustitución de Isaac. Recordarán ustedes que tuvimos el estudio en donde nosotros pudimos comprender la gran importancia que tiene el hecho de que Yeshua haya sustituido a Isaac. Tal cual en aquel entonces, en el momento que Abraham iba a cumplir el mandamiento de Dios para sacrificar a su hijo, a su único hijo, en ese preciso momento es Yeshua quien le detiene para que no mate a Isaac, a Abraham. Y posteriormente, en ese mismo momento, aparece un carnero con las espinas en sus cuernos, en su cabeza. Todo el capítulo 22 está lleno de mucha simbología muy importante. Y bueno, y una vez que Abraham recibió esta gran alegría y por supuesto la revelación de lo que implicaba esto a futuro, como algo profético, pues muy contento regresó. Y bueno, pasa un tiempo y después viene la muerte de Sara, muerte y sepultura de Sara. Entonces el capítulo de hoy es corto, no es muy largo. Sin embargo, tiene algunas implicaciones muy interesantes que vamos a analizar, porque incluso de la actitud de Abraham aprendemos mucho. Así es que les voy a pedir que nos acompañen en sus Biblias al capítulo 23 del libro de Génesis y vamos a consagrar este tiempo con una oración, por favor. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este Shabbat tan hermoso que estamos teniendo, Señor, de descanso en ti, Señor, de confianza, de depositar todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas delante de ti, Padre eterno, porque ¿quién nos podrá separar de ti? Ni la muerte, ni la vida, ni tribulación, ni angustia, Padre eterno, nos podrá separar de tu amor, de ti, Señor. Te pedimos, mi Dios, que abras nuestros ojos, abras nuestros sentidos, Padre, para poder ver las maravillas de tu Torah, para poder ver que a pesar de la muerte, Padre eterno, estamos siendo, mi Dios, solamente trasladados a una morada eterna preparada por ti. Te bendecimos, Señor, y te pido que todas las familias aquí reunidas, Señor, sean bendecidas a través de tu palabra, sí, a través de tu alimento, Señor. Sí, Padre. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des más fe, Señor. Te lo suplicamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Y dice desde el versículo 1, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Entonces, si Sara vivió 127 años, significa que Isaac tenía, en el momento en que Sara murió, tenía 37 años. ¿Ok? Dice versículo 2, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y bueno, algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué lloró por Sara si Abraham entendía lo que implica el tiempo en esta vida? Pues una cosa es entenderlo, comprenderlo, pero también algo que no vas a poder evitar es llorar a tus seres queridos, a tus seres amados, porque sabes que ya no los vas a volver a ver. Ya no los vas a volver a ver aquí en la tierra. Como dice, los vas a extrañar. Entonces, sabes que finalmente ya no
ya no los verás. Entonces eso por supuesto que causa dolor, ¿no crees? Sí. Y eso es normal, y a eso se le, por esa razón se le llama duelo. Es un tiempo, el duelo es un tiempo en el cual la gente expresa o manifiesta su dolor, y hay mucha gente que lo expresa de muchas formas. Algunas personas reaccionan de una forma y otras reaccionan de otra forma. Por ejemplo, hay quienes podrían, sí, al mismo tiempo que se duelen por ya no ver al ser amado, también tener momentos de mucha alegría y mucho gozo, sabiendo que están en la presencia del Creador, sabiendo que ya no tienen las tribulaciones de esta vida, sabiendo que ya están gozando de aquella promesa. Pero hay quienes en un momento dado es más duro para esas personas, incluso el no poder aceptar o asimilar la muerte. ¿Por qué? Esto tiene mucho que ver con el concepto que tú tienes acerca de la muerte. Y es un tema que muchas veces no se evita o se trata de no tocar, pero sin embargo es un tema muy, muy común en la Biblia. Es un tema tan común que cuando tú comienzas a conocer la escritura y el contexto cultural de todos los patriarcas, comienzas a entender la gran importancia que tiene el tiempo al cual llegaste, porque es un tiempo en el cual inicia la vida eterna, la muerte aquí en la tierra. Y si lo pones en un contexto de aspectos contrarios o extremosos, por decirlo de una forma, por un lado hay quienes entienden muy bien a dónde van las personas, sobre todo sabiendo que fueron personas de bien, personas que siempre se esforzaron por hacer bien a los demás, que dejaron un buen legado de principios, de educación, de ejemplo incluso de vida. Pero hay quienes, pero esas personas normalmente entienden hacia dónde van, y se entiende que esas personas que tienen esta paz y esta alegría o este gozo, saben hacia dónde van sus seres queridos. Eso es lo que les da paz. Pero hay personas que no están relacionadas con estos conceptos. De hecho, tienen mucho miedo a la muerte. No conocen la escritura, sobre todo estas personas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual en ocasiones la reacción de las personas es distinta, independientemente de la relación que hayan tenido con la persona que falleció. Pero lo que unos y otros no pueden evitar, no van a poder evitar, es el duelo, el llorar a la persona amada, la persona que se fue. Eso, por supuesto que eso es de manera general. Entonces, vemos cómo es que Abraham lloró y guardó duelo por Sara. Y bueno, se menciona, dice versículo 2, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y Kiriat Arba es un nombre que significa ciudad de cuatro. Hay dos versiones que históricamente se conocen, pero que hay una hipótesis o
una idea, una propuesta acerca de la razón por la cual tiene esta ciudad este nombre, y es que resulta que en este lugar, este lugar fue llamado así en alusión a 4 gigantes. Recordemos que es la tierra de Canaán, precisamente en donde vivían los gigantes. Ahimán, Sheshai y Talmai, y el padre de ellos. Pero según otra explicación, que es la más amena, la que tiene un poquito de más sentido, más lógica, es la que recibe el nombre en alusión a 4 parejas que fueron sepultadas allí. 4 esposos, 4 matrimonios. En este sentido, se dice que ahí se sepultaron a Adán y Eva, a Sara, a Isaac, a Rebeca, a Jacob, a Lea, con sus maridos. Entonces, esa es la idea, esa es la propuesta. De hecho, ese es el lugar que se conoce como el lugar que más adelante se va a mencionar, que es precisamente la tumba de Abraham y de los patriarcas. Es un lugar allá que al parecer se encuentra en posesión de tierra extranjera, pero se sabe perfectamente que son ellos es Israel quien en un momento dado adquirió esta propiedad. Y más adelantito lo vamos a ver. Versículo 3. Dice, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Si se dan cuenta, un dato curioso es que Abraham se caracterizó por ser nómada. Vivía en tiendas, en tiendas de campaña, ¿no? Tabernáculos. Iba de un lado a otro. Entonces no adquiría propiedades para habitar. Pero sí, en este caso vemos claramente cómo es que Abraham busca adquirir propiedad para sepultura. Y no tenía. Abraham tuvo mucho interés en comprar el lugar para sepultura, para sepultar a Sara. Y bueno, Abraham estaba cumpliendo un mandamiento, el mandamiento de enterrar a los muertos. Recordaremos que uno de los mandamientos que recibió Adán desde el Edén fue que regresaría al polvo. Pero por otro lado también quiso asegurarse de que teniendo la propiedad del lugar de sepultura para Sara, no fuera ocupado por otras personas. Y vamos a ver que se va a dar un evento muy importante, del cual vamos a aprender una lección también muy importante por parte de Abraham. Y esa es la razón por la que Abraham no aceptó la sepultura, el lugar de sepultura, como un regalo, porque le ofrecieron regalado el lugar para sepultar a su esposa. Entonces, en ese sentido, podríamos ver una analogía entre la actitud de Abraham de no adquirir propiedades para habitar, pero sí para morir. Y esto podría deberse a esta continua comunicación o comunión que siempre Abraham tuvo con Dios, con el Padre Celestial. Abraham supo que las riquezas en la tierra son efímeras, él lo entendió. Cuando tú tienes una comunión con el Padre, entiendes cuáles son sus propósitos y los conoces cada vez mejor. Los propósitos que Él tiene para con nosotros. Y en ese sentido, a través de toda la Escritura, nosotros vemos cómo es que Dios ha revelado al hombre que su tiempo en la vida, su tiempo de vida en este mundo es muy corto, es muy efímero, como la hierba que se seca, la flor que se marchita, dijo Isaías. Pero el asunto es que
esa es la razón por la cual Abraham entendía perfectamente el corazón de Dios y vivió de esa manera. Entonces, Abraham supo que las riquezas de la tierra son efímeras y transitorias, incluso en el propio tiempo de vida de las personas que las poseen. Las pueden perder incluso. Hechos 28:30 dice un ejemplo de cómo es que, por ejemplo, el apóstol Pablo, entendiendo esto, dice Hechos 28, versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, y estamos hablando ya de los últimos años del apóstol Pablo, que se dedicó a enseñar y tiene una casa alquilada, no era propia. Por esto, la actitud de Abraham de no adquirir propiedades tiene que ver con toda la enseñanza de Yeshua también, respecto al contraste entre las cosas de este mundo y las venideras, las cosas celestiales. Juan 6. Y vamos a ver la enseñanza de Yeshua, de Jesucristo. Juan 6, 25 al 27. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, refiriéndose a Yeshua, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Yeshua y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Si se dan cuenta, el contraste de las palabras de Yeshua es acerca de la mayor importancia que nosotros deberíamos darle a las cosas eternas, a las cosas que van a prevalecer. Él en sus palabras siempre dejó claro que tu esfuerzo por las cosas materiales de este mundo va a perecer. Son efímeras. Mateo 8, del 18 al 20. Viéndose Yeshua rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba. Y le dijo, un escriba en este contexto tenemos que entender que tenemos que saber primeramente que un escriba normalmente tenía una posición económica buena, una buena posición económica, muy acomodada, igual que los fariseos. Normalmente era gente socialmente acomodada, económicamente hablando. Así es de que eso, por supuesto que lo conocía Yeshua, ese aspecto. Pero fíjense lo que sucede, y la respuesta de Yeshua es en ese sentido. Es para que él estuviera enterado a lo que iba. Fíjense bien, una vez más, el verso 18. Viéndose Yeshua rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Es uno de muchos, tanto escribas como fariseos, que creyeron en él. Y le dijo, este hombre le dijo, y quizás con todo de buen corazón, sinceramente, te seguiré a donde quiera que vayas. Yeshua le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué le dijo esto? Porque le está diciendo, vas a dejar tus comodidades a las que estás acostumbrado si es que quieres seguirme, porque no vas a tener las comodidades que tienes hoy si es que me sigues. ¿Okay? Así es de que
podemos nosotros entender que Abraham tuvo la revelación de las cosas eternas. Algo similar sucedió con Yeshua. Él no tuvo dónde ser sepultado cuando él murió. De hecho, fue sepultado en una tumba que no era propia. Acompáñenme a Mateo 27, por favor. Del 57 al 60. Vamos a leer. Dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Yeshua. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces, vemos cómo es que Abraham busca adquirir sepultura para Sara. Pero en el caso de Yeshua, es uno de los judíos que creyeron en él y le da su propia sepultura. O sea, si ustedes leen detenidamente, se van a dar cuenta que dice el texto que José de Arimatea le dio su sepultura al Señor. Qué padre, ¿no? Imagínate. Entonces dijo Abraham: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dos palabras importantes. La palabra extranjero en el hebreo es la palabra ger, que significa un residente temporal, como si fuera un invitado, pero sin gozar de ciertos derechos. ¿Sí? Haz de cuenta que tú vas a Israel, pero y quizás permaneces por un tiempo, 3 meses, que es la residencia normal, el tiempo de residencia como turista, pero no puedes llevar a cabo ciertas cosas. Tus derechos son muy limitados. La palabra forastero en el hebreo es la palabra toshav, que significa advenedizo. Un ger es un forastero sin derechos y un toshav es un residente permanente que puede generar ciertos derechos en un lugar, pero manteniendo la diferencia entre un ciudadano nativo. ¿Okay? Entonces hay dos tipos de extranjeros. Estos dos tipos de extranjeros nosotros los vemos en las restricciones que Dios estableció para la celebración de la Pascua. Vamos a Éxodo, acompáñenme a Éxodo así rápidamente. Éxodo 12, versículo 45. El 45 lo vamos a leer en adelante. Desde el principio del capítulo, el Señor comienza a hablar acerca de la fiesta de la Pascua, cuáles son los mandamientos que tenía que cumplir Israel, etcétera, etcétera. Y dice, verso 45, el extranjero y el jornalero no comerán de ella, no van a participar de la Pascua, del cordero del sacrificio, de este acto simbólico que representaba algo muy, muy importante para la nación, exclusivamente para la nación de Israel. Ahora bien, dice el versículo 46, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, para el Señor séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces, aquí te estás dando cuenta cómo es que confirma una vez más el mandamiento de la circuncisión, que no es para el extranjero. ¿Esto qué significa? El mandamiento de la circuncisión no es para el gentil.
Por eso dijo Pablo. Bueno, y ahorita lo vamos a ver. Por eso no puede ser que tú quieras considerarte un gentil, porque continúa siendo un advenedizo. Ok, tienes relación con Israel, tienes relación, convives con la gente que sabes que ya vive bajo los mandamientos, bajo el gobierno de la Torá, pero aún no tomas la decisión de adherirte a la nación del pacto. Entonces te mantienes como gentil y como advenedizo. Y muchas veces, en el peor de los casos, lo hemos comentado en otras ocasiones, participas de la Pascua, porque es un mandamiento vigente para nuestros días, la Pascua, y sin cumplir con estas disposiciones que hace el Señor. Y aquí vemos el extranjero, la palabra ger, si ustedes se dan cuenta en sus diccionarios, es la palabra ger que tiene que ver con un invitado, un extranjero. Haz de cuenta que tú vas a Israel y llegas, ya ves ¿qué fue lo que te dijeron? ¿Qué es lo que nos dijeron? No, ¿por qué no hacen aliyá? O sea, ¿por qué no ya participas en actividades nacionales, ¿no? Económicas, culturales, de todo tipo, ahí en aquel país. Es lo mismo, solamente que aquí tiene que ver exclusivamente con el tema de la Pascua. Entonces aquí vemos claramente la diferencia. Por esta circunstancia, Abraham enfatizó la condición de extranjero y advenedizo. O sea, entonces estamos viendo que es un aspecto incluso cultural de aquella región, que se conocía, se entendía perfectamente. Entonces, si advenedizo, si forastero, en el hebreo es la palabra toshav y quiere decir advenedizo. Acompáñenme a Efesios 2, versículo 19. Y fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. Así que ya no sois extranjeros. Una vez más. Está hablando a aquellos que están adhiriéndose a la nación del pacto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, es importante entender las palabras que está utilizando Abraham, porque son conceptos incluso que se mantenían hasta la época del apóstol Pablo y el tiempo de Yeshua, de los apóstoles. Pablo hace mención de estos conceptos y lo enseña, lo expresa de esa manera para decirte, si tú que crees en Jesucristo, si tú ya entendiste que creer en Él y vivir en Él es cumplir sus mandamientos, los cuales son los mandamientos que vemos nosotros en toda la ley de Moisés, entonces le amas. Y entonces a partir de, eres parte de la nación, ya no eres extranjero, ya no eres toshav, ya no eres advenedizo, forastero, ya eres parte de la nación. Y Pablo está hablando de la nación de Israel, de la nación del pacto, pero desde entonces ya Pablo entendía que ya no se trataba de la región geográfica de Israel, sino del Israel, de la nación del pacto que hoy se encuentra dispersa en todas las naciones del mundo. Y esto es muy importante que se entienda, porque muchas personas quieren enfocar estos términos específicamente a la nación de Israel. No es así, no es así. Si supiera la gente que el 75% de toda la población de Israel no creen en Dios ya, y que los observantes, la gente religiosa realmente es muy poca, es un porcentaje muy pequeño, entenderían.
Así es de que el gentil que ha hecho la conversión por medio de Yeshua, por medio de Jesucristo, no es un ger ni toshab respecto a la nación del pacto, sino que su estatus es superior y es conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo. Así es de que Abraham llevaba años viviendo en esa región y se había ganado ya el respeto de los locales. Por eso le respondieron positivamente. En ningún momento le negaron que enterrara a Sara en cualquier lugar. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, se da un detalle muy especial. Versículo 3. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor mío, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Entonces, efectivamente, no le negaron, incluso le estaban regalando. Le dijeron, no. Pero ¿qué implicaba esto? ¿Qué implicaba que le regalara y que dijera, sí, pues qué bueno, pues donde quiera la voy a enterrar? Implicaba que no tenía ninguna propiedad sobre ese lugar y podía ser ocupado por otras personas. Abraham fue conocido como un príncipe poderoso, así le dijeron, porque la gente sabía que era que era un hombre que estaba con Dios. Ya Dios había manifestado a través de Abraham en su poder. Entonces le temían y le tenían mucho respeto a Abraham. Y dice, versículo 7, y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. Fíjate la actitud de Abraham. Se inclinó al pueblo. Esto tiene que ver con una actitud de mucho respeto. Y bueno, esto a nosotros también nos da una gran lección. Abraham nos enseña un principio bien importante acerca del trato que debemos tener con quienes son con quienes no son de nuestra misma fe. Aprendemos que a todas las personas nosotros debemos tratarlas con mucho respeto y sin discriminarlas o hacerlas sentir menos. Por el contrario, incluso deberíamos considerar que podemos aprender de estas personas. Hay personas que no conocen la Biblia, que no conocen todo lo que tú conoces de la Escritura y que sin embargo tienen una forma de vida que es de ejemplo en muchos aspectos. Entonces, por el contrario, tú tendríamos que aprender de estas personas, porque dan testimonio del temor de Dios en sus corazones a través del trato con los demás, a través del trato que tienen con la gente. Ellos mismos hablan de esto, hablan de la ley de Moisés, de lo que tú dices conocer, pero lo viven. Y muchas veces nosotros que conocemos la ley de Moisés, muchas veces nos cuesta mucho trabajo expresar realmente lo que tendríamos ya que haber adquirido. Romanos 2, 14, 16 dice, el apóstol Pablo habló de este tema acerca de la actitud que tienen estas personas que no conocen a Dios o que no tienen la ley de Moisés. Dice, porque cuando los gentiles, los extranjeros, los advenedizos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Claro, porque ellos saben cuando hacen bien y cuando hacen mal. Y cuando hacen mal, su propia conciencia les va a acusar.
Y cuando hacen bien, su conciencia también les defiende, les hace sentir paz. Y así que dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Imagínense. Entonces, hoy en día, por ejemplo, es muy común que muchas personas, incluso quienes hablan de la Biblia, se comete el gravísimo error de estar criticando a las personas de la religión católica, por ejemplo, o cristianos, por ejemplo. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque de lo que tú tienes que hablar es de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no te enseña a juzgar a las personas que no son de tu misma fe. De hecho, aquí el ejemplo que nos está dando Abraham es de mucho respeto, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Ellos, y bueno, recordemos que dónde estaba Abraham y con quiénes estaba hablando. No eran como dicen, blancas palomitas. Eran personas que tenían ya una estirpe de ascendencia. Estaban en Canaán, y estos eran los hijos de Het. Het fue descendiente de Canaán. Recordemos la maldición que pesó sobre Canaán. Noé maldijo a Canaán. Y fue una maldición que se cumplió. Así de que incluso estas personas estaban teniendo una actitud correcta con relación a Abraham. Así es de que imagínate, ¿no? Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la arrogancia. Muchas veces quizás no lo vea la gente, o que no te percibas o no nos demos cuenta, y quizás podremos estar cayendo en esa actitud, una actitud de arrogancia en relación o respecto a las personas que no son de nuestra fe, por el hecho de que quizás tú te hayas enterado de algunos aspectos de la Biblia que no conocías y que ahora ya conoces, ¿no? Pero no, fuera de eso, es una actitud muy equivocada. Y el ejemplo muy claro nos deja Abraham. Entonces se inclina hacia ellos hacia este pueblo de aquella tierra, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macbela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón, Geteo, a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo, y fíjense un detalle bien importante, estos estaban llevando a cabo la misma labor que hacía Lot. Recordarán que Lot se encontraba en las puertas de la ciudad. Significa que, y recordarán que vimos que las gentes que estaban en ese lugar, en las puertas de la ciudad, ejercían una función como de concejales o jueces de los pobladores. Así es de que estos estaban ahí, hacia ellos se refirió Abraham, no hacia cualquier persona. Eran los líderes, por decir así, del pueblo. Dice, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, Señor mío, óyeme,
te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerta. Se la estaba regalando. Pero fíjense la respuesta de Abraham. Entonces Abraham se inclinó una vez más. ¿Con qué intención una vez más se inclina y manifiesta su respeto? Para que no le tomen a mal el rechazar la oferta, porque la rechazó. Dice, se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerta. Abraham no aceptó el regalo. ¿Y qué es lo que tendríamos tú y yo que aprender de esto? O sea, Abraham no aceptó que Efrón le regalara la cueva y la heredad, primeramente porque consideró que aceptaría un regalo que no le daría, y aceptando este regalo no le daría honra a su esposa. Abraham era muy rico y no necesitaba que le regalaran nada. ¿Se acuerdan lo que sucedió con David con relación al templo? Sí. El corazón que tuvo David de no recibir también regalada la tierra donde iba a construir el templo. Incluso hasta los sacrificios le regalaban y no lo quiso. El asunto es que la gente normalmente va a tener esas actitudes contigo porque son buenas personas. Sin embargo, al no tener la misma formación que tú ya tienes con relación a los bienes, a futuro pueden suceder ciertas cosas que tú no estabas previendo. En este caso, Abraham quiso darle honra a su esposa. Y por otro lado, Abraham no pretendía generar un compromiso, o pretendía evitar generar un compromiso como consecuencia de este regalo así con Efrón. Normalmente, regalos así siempre te comprometen. No le estaba regalando una vaca, ¿no? Animales. Le estaba regalando toda una era y una heredad y con la cueva. O sea, estamos hablando de una extensión de terreno grande. Abraham sabía que estaba tratando con personas que tenían como característica ser mercaderes. Ellos eran mercaderes. Entonces, en un momento dado, sí pudo haber corrido el riesgo de que estos hombres le quisieran cobrar el favor, por decirlo de una forma. Por ejemplo, algo que como lo pueden ustedes ver, es lo que sucedió con Salomón. ¿Cuál fue la razón por la que Salomón comenzó a casarse con un montón de mujeres extranjeras? Para hacer alianzas políticas y económicas. Estaba prohibido por la Torá. A pesar de que estaba prohibido por la Torá. Entonces el asunto aquí es ese. Estaba llevando a cabo actos comerciales, por decir así. y en ello comprometió su lealtad, siendo desleal a la Torá, al mandamiento de Dios. Porque Dios ya les había percibido que no se juntaban con extranjeros, que no. ¿Por qué Dios mandó que no se relacionara o que no se casaran con extranjeros? Precisamente porque no tienen la formación de la Torá, de la ley de Moisés. La forma de pensar de un gentil es totalmente diferente. Un gentil, como lo acabamos de ver con relación a Pablo, puede tener actitudes correctas, buenas,
pero en su forma de pensar simplemente va a ser diferente al momento, en determinados momentos. Entonces sí es importante que nosotros aprendamos lo que sucedió con Abraham. Respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escucha, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? O sea, le dijo: somos ricos. ¿Qué es esto entre tú y yo? Dame 400 siclos de plata. Sin embargo, bueno, ahorita lo vemos. Continúa diciendo: ¿qué es esto entre tú y yo? En tierra pues tu muerte. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. ¿Ya te diste cuenta? Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad a la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Fíjate, la lección que aprendemos de Abraham, que no aceptó como regalo algo que necesitaba en ese momento, tiene que ver con el hecho de que no todo lo que se te regala siempre es una bendición. Tienes que tener mucho cuidado. Un regalo siempre te compromete. Siempre te va a... O sea, estamos hablando de regalos de esta magnitud, muy, muy importantes. No porque sea tu cumpleaños o porque alguien tenga la amabilidad de regalarte algún detalle. O sea, no estamos hablando de ese. Hay que ubicarnos de qué estamos hablando, en el contexto del que estamos hablando, algo muy importante. De repente hagas de cuenta que algún amigo, compañero de trabajo, de negocios, resulta que viene y te dice: oye, te quiero regalar un carro. Pues considéralo, porque no es cualquier regalo. Te voy a regalar una casa, considéralo, porque te vas a volver su esclavo. Sí. Te compromete, y en muchas ocasiones eso es lo que se pretende por parte de las personas, generar un compromiso. Hay personas muy hábiles, son mercaderes. Esto es parte de marketing desde entonces, ¿no? Siempre se utilizan estos tipos de argumentos para poder manejar una negociación, incluso previamente. Anteriormente Abraham ya había hecho lo mismo cuando el rey de Sodoma quiso regalarle a Abraham el botín. ¿Ustedes recordarán? ¿Recuerdan que recuperó el botín que recuperó Abraham? Cuando recuperó a su sobrino, después de que lo secuestraron, se lo llevaron y peleó contra aquellos reyes, etc. Vamos a Génesis 14, acompáñame por favor. Puedes leer del 17 al 23. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no me digas: yo enriquecí a Abraham. Está ahí.
En aquella ocasión Abraham trató con dos reyes, si se dan cuenta. De acuerdo al texto que acabas de leer, trató con dos reyes. El rey de Sodoma y el rey de Salem, Melquisedec. Ambos reyes quisieron favorecer a Abraham, pero Abraham solo aceptó la bendición de Melquisedec. Abraham despreció las riquezas del botín que le ofreció el rey de Sodoma, pero recibió el pan y el vino y la bendición que le ofreció el rey de Salem, Melquisedec. ¿Esto qué significa? Abraham escogió lo santo, recibió lo santo y la bendición que proviene de Dios antes, de hecho, y rechazó lo que venía de manos de un impío. Recordemos que estamos hablando del rey de Sodoma, ¿sí? Entonces, hoy en día, normalmente, y eso es muy común, las personas muchas veces no pueden distinguir entre una verdadera bendición y a todo bien económico, cualquier bien económico que reciben, pues le llaman una bendición. Sin embargo, Abraham expone la necesidad que tiene un hijo de Dios para aprender a discernir cuando un beneficio económico en realidad puede o no ser una bendición. Y en su caso, preferir la dependencia de Dios y contar con su bendición. Hace 8 días hablábamos del tema de lo que implica servir a las riquezas y servir a Dios. Y Yeshua mismo lo dijo, Jesucristo mismo lo dijo, no es posible. Porque o menospreciarás a uno y servirás a otro, o despreciarás a otro y servirás al otro. No puede ser. Va de la mano este aspecto. La intención de Fromm, en realidad, bien podremos ver que si le regalaba y aceptaba a Abraham, era un regalo y como tal, en un momento podía tomar volviera a tomar esta porción de tierra. Pero vendido ya no. Y ese es un aspecto que normalmente en esa cultura se acostumbra. Si es regalo, pues por un tiempo y para lo que te sirve en ese momento. Después ya, pero no hay forma de que tú digas, no, pues ya es para siempre mío, a menos que lo pagues. Y esto en cierto sentido, pues también en Occidente la ley está en ese sentido. No hay forma de que, a menos que vayas con un notario y lo protocolices y lo hagas ya ante un fedatario. Pero de otra manera, pues no hay forma de cómo comprobar que es tuyo. El decir fue un regalo legalmente no te sirve de nada. Entonces, Fromm era conveniente decirle, pues ocupa la tierra, porque la necesitas en este momento, no hay problema. Le minimizó el tema. Para Abraham era muy importante eso, adquirirla en propiedad. Entonces, ahora bien, una vez que dice, ok, te la vendo, en ese momento saca a relucir su personalidad, su condición gentil de comerciante, y se excede porque le pide 400 ciclos de plata que corresponden en realidad a 50 salarios anuales de un hombre. Según los descubrimientos arqueológicos de la época, un salario anual ascendía de 6 a 8 ciclos, por lo cual en realidad fue un precio demasiado elevado para el que pidió Fromm. Imagínate. Y en ese momento se lo dio. Fromm sabía que la riqueza de Abraham, sabía que de la riqueza de Abraham y quiso aprovecharse de la situación, por lo que estaba pasando por Abraham. Pues Abraham estaba en ese momento y necesitando ya dónde enterrar a Sara.
A diferencia de otras ocasiones, Abraham no estaba haciendo negocios, no regateó. Pero Efrón sí, Efrón se fue hasta arriba. Por lo tanto, Abraham pagó aproximadamente un equivalente a 40 años de labor de un hombre. Un texto en hebreo del siglo III dice, son 3 los lugares que los hebreos compraron con dinero, aunque formaban parte de la promesa divina de la tierra al pueblo hebreo, Canaán. ¿Por qué? Porque un día las naciones van a acusar a los judíos de robar la tierra, lo cual está sucediendo. Estos 3 sitios están predestinados a ser fuente de contención entre Israel y las otras naciones. Pero les podremos responder, dice, que nosotros compramos estas tierras con precio justo. Voy a ver si puedo compartirles. La cueva de Macpela, lo que es conocido hoy en día como la cueva de Macpela. ¿Sí la pueden ver? Ok. Así es de que dice el texto final que leí, lo leo nuevamente. Estos 3 sitios están predestinados a ser fuente de contención entre Israel y las otras naciones. Pero les podremos responder que nosotros compramos estas tierras con precio justo. Las 3 ciudades que se mencionan en el texto son Hebrón, del que estamos hablando, Jerusalén y la tumba de José en Siquem. Acompáñenme en sus Biblias a Génesis 49, por favor. Y vamos a leer a partir del versículo 28. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y estamos hablando después de que Jacob bendijo a sus hijos. Dice, todos estos fueron las tribus de Israel, y esto fue lo que su padre le dijo al bendecirlos. A cada uno por bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Geteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y aquí confirmamos efectivamente que este lugar lo compró Abraham para sepultura no solamente de Sara, sino de los patriarcas. Qué importante es que nosotros aprendamos de Abraham las actitudes correctas, que incluso para rechazar una oferta por parte de un gentil tenemos que ser muy respetuosos, ¿verdad? Vamos a terminar con una oración, por favor. Gracias, Papito, te damos por este estudio que hemos tenido, Señor. Gracias por la enseñanza de vida de Abraham y en aplicarla para nuestras vidas, Señor. Te pido que podamos ser nosotros hombres y mujeres rectos delante de ti, respetados por los gentiles, de manera que ellos reconozcan tu gloria, Señor, en nuestras vidas, a través de nuestros testimonios, Padre eterno, para que, así como hicieron con Abraham, estos extranjeros, Padre, les respetaban y lo tenían por príncipe, Señor,
Padre eterno, así también a nosotros nos respeten, pero por ser personas obedientes a tu Torá, rectas, Padre eterno, honradas, sinceras, Señor. Yo te pido que todo esto que hemos aprendido podamos aplicarlo a nuestras vidas, que podamos ser cartas abiertas delante de ti, Señor. Y Padre eterno, en este Shabbat síguenos bendiciendo con tu revelación, con tu bondad. Gracias por abrir tu mano generosa, Señor, y darnos este alimento, Padre. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.